Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webcast de TechNet, donde pues el día de hoy vamos a ver algunas de las novedades que tenemos en Exchange Server 2013. Mi nombre es Joshua Sáenz, soy consultor de la empresa Sidertia Solutions y pues voy a estar con vosotros más o menos una hora a partir de este momento. Gracias por asistir y pues sin más retrasos vamos a ir comenzando este webcast acerca de Exchange Server 2013. La agenda que he preparado para el día de hoy, pues es un poco, he hecho un poco una recogida de todas las novedades y mejoras que vamos a poder ver en Exchange Server 2013. Sabemos que por el momento todavía no está disponible la versión RTM, estará disponible a principios del próximo año. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a ir viendo a lo largo del webcast, en demos y todo lo que os voy a ir contando, está todavía en versión preview. Y como todos sabemos, esto puede también cambiar luego en la versión RTM, algún aspecto, alguna consola, alguna pantalla, etcétera. Por lo tanto, lo tenemos que tomar en este sentido. ¿De qué vamos a hablar durante esta sesión? Vamos a ver los cambios en los roles y en la arquitectura de servidores que incorpora Exchange Server 2013. Que ha habido cambios sustanciales en este aspecto. Vamos a ver el nuevo panel de administración, o lo que se denomina el Exchange Administration Center, que es la nueva consola de administración vía web para Exchange 2013 y que nos permite, además de gestionar nuestra infraestructura local o on-premise, nos permite gestionar también una posible infraestructura híbrida con Office 365. Veremos la integración, que cada vez es mayor, con productos hermanos como puede ser SharePoint 2013 y Link Server 2013. Voy a comentar también algunos aspectos de mejora en lo que es el control de información y la fuga de datos con lo que se denomina Data Loss Prevention o DLP. Políticas de DLP, la integración con redes sociales, que cada vez está más presente en los diferentes productos, no solo de Microsoft, sino en general en los productos corporativos. Vamos a ver también cómo Exchange se apoya en esta integración con redes sociales para hacer más fácil también el contacto comercial y el contacto entre diferentes usuarios. Las mejoras en alta disponibilidad, vamos a comentar un poquito mejoras a nivel de motor, a nivel de la arquitectura, qué ventajas nos va a permitir esta nueva versión, y la administración de carga de trabajo, que es una novedad también importante en esta nueva versión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay muchas más mejoras, hay muchas más características. Iremos viendo a lo largo de los próximos meses, de aquí a la salida de final de la versión RTM del producto, que se incorporan muchas más características nuevas, y por lo tanto iremos también, os recomiendo que vayáis y estéis atentos a toda la información que podamos, tanto desde Sidertia, publicar en nuestros blogs, que luego os daré los enlaces correspondientes, como en la propia página de TechNet de Microsoft, para ir actualizando todo esto que vamos a comentar el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir empezando y comenzamos con el primer punto: roles y arquitectura de servidores. Y en este sentido, Exchange Server 2013 ha cambiado sustancialmente. No sé si alguno de vosotros ha administrado servidores Exchange en versiones anteriores, pero os pongo un poquito en antecedentes. Cuando teníamos tanto Exchange 2000 como Exchange Server 2003, teníamos las arquitecturas que se implantaban en esa época, básicamente eran arquitecturas de tipo front-end back-end, es decir, teníamos un servidor frontal con los servicios de cliente, acceso de OWA, acceso de POP3, de IMAP, etcétera, y luego un servidor backend donde teníamos las funcionalidades de buzón. Esto en Exchange Server 2007 y 2010 cambia radicalmente. Microsoft lo que hace es añadir nuevos roles que contienen, entre otras cosas, nuevas funcionalidades, como puede ser la mensajería unificada.
o el servidor perimetral, pero también los roles que anteriormente estaban digamos en la parte frontend o en la parte backend, los divide para proporcionar pues un máximo rendimiento en este sentido, pues debido pues a las restricciones que en ese momento pues habían a nivel de hardware y a nivel de pues cuellos de botella, a nivel de disco, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Esto lo tenemos hasta Exchange Server 2010 y ahora con Exchange Server 2013, digamos, volvemos a un modelo, no es igual que el modelo frontend backend que teníamos exactamente en Exchange Server 2003, pero es un modelo similar a este frontend backend, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las funcionalidades de transporte se van a dividir o se van a integrar entre dos roles, y solamente vamos a tener dos roles en esta nueva versión, que sería el Client Access Server o el servidor CAS, y en la parte de atrás tendríamos el servidor Mailbox, y las funcionalidades del transporte pues las van a asumir, una de ellas las va a asumir el CAS y otras de ellas las va a asumir el servidor de buzones. Y lo mismo sucede con las funcionalidades de mensajería unificada, ¿de acuerdo? ¿Esto qué supone, este cambio? Esto supone básicamente una ventaja, sobre todo en la simplificación de los diferentes despliegues de Exchange Server 2013. Yo soy consultor y he desarrollado multitud de proyectos de implantación de Exchange Server 2010 y 2007, y os digo que, bueno, pues diferentes arquitecturas, sobre todo cuando estamos hablando de alta disponibilidad a nivel de sitio, alta disponibilidad geográfica, etcétera, etcétera, pues llegan a ser realmente complejas, ¿no? Desde el punto de vista no solamente de la instalación de los roles, sino también desde el punto de vista de la configuración de los espacios de nombre, desde el punto de vista de la configuración de los balanceos de carga, el clúster, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que supone entonces esta nueva arquitectura en Exchange Server 2013? Pues supone primero una simplificación en ese despliegue. Supone el no tener que depender de, digamos, de una infraestructura CAS, Hub, Mailbox que teníamos que implantar en cada sitio de directorio activo. Por lo tanto, ahora podemos tener una primera capa de servidores CAS o un pool de servidores Client Access Server recibiendo los mensajes desde Internet y digamos, prestando servicio a los usuarios. Y luego en cada sitio tener servidores Mailbox, sin necesidad de instalar de nuevo servidores CAS. Por lo tanto, tenemos más flexibilidad en ese aspecto. Y bueno, en definitiva también, a la hora de unificar los diferentes roles que teníamos en 2010, lo unificamos solo en dos roles, pues estamos aprovechando mejor las nuevas capacidades de hardware y la nueva potencia de hardware que ahora mismo tenemos a día de hoy, que pues cuando salió Exchange Server 2007 evidentemente no teníamos. Es decir, toda esa potencia muchas veces, si mantenemos una organización distribuida de roles, pues posiblemente los servidores, muchos de ellos estarían la mayor parte del tiempo ociosos porque no se aprovecha toda la potencia de ese servidor. Además de todo esto, ¿qué desaparece? Bueno, pues desaparecen servicios como el RPC Client Access, que bueno, pues obliga, o en esta nueva versión de Exchange todos los clientes Outlook van a conectarse directamente mediante RPC sobre HTTPS, lo que conocemos como Outlook Anywhere. Por lo tanto, ya no hay una conexión directa al Mailbox. Esto también simplifica, digamos, los despliegues, porque no tenemos diferentes puntos de conexión, sino que ahora mismo todas las conexiones van a ir a través del CAS, del Client Access Server. Como os comentaba, el CAS y el Mailbox asumen roles de transporte. El frontend, en este caso, lo va a asumir el Client Access Server, que va a ser un rol de transporte en donde recibiríamos el correo desde Internet, y el Hub Transport Service y el Mailbox Transport Service son servicios que los va a asumir ahora el servidor o el rol Mailbox. ¿Qué pasa con el servidor perimetral o el Edge? Bueno, el servidor perimetral se va a añadir más adelante a la arquitectura. Es previsible que en la versión RTM no tengamos un servidor perimetral disponible, sino que se añada una vez salida la versión RTM.
ya sea como servicio online, es decir, una especie de lo que ahora hoy en día conocemos como FOPE, el Forefront Online for Exchange, o posiblemente también como versión on-premise, ¿de acuerdo? Sigue siendo, en cualquier caso, si las organizaciones de aquí a unos meses, cuando salga el producto, pues tienen previsto migrar a Exchange Server 2013, pues sigue siendo compatible el servidor perimetral de Exchange Server 2010 Service Pack 2. En este sentido, si quieren seguir securizando su área perimetral de transporte. Como decía, los clientes Outlook ya no se conectan directamente al servidor, ahora se conectan a través del Client Access Server y lo hacen utilizando el identificador único de su buzón. Es decir, ya no se conectan utilizando el FQDN del servidor, sino que se crean puntos de conexión dinámicos definidos por el identificador único de su buzón. @ y luego pues el sufijo UPN, es decir, el sufijo DNS que tenga cada usuario. ¿Qué es lo que nos aporta este cambio en este sentido? Pues nos aporta una mayor transparencia desde el punto de vista de los usuarios a la hora de que se produzca un failover o un cambio de máquina o una activación de una base de datos pasiva, ¿de acuerdo? Se convierte en activa y entonces el usuario en este sentido pues va a tener un acceso completamente transparente, no va a perder el acceso a su base de datos. ¿Por qué? Porque no estoy accediendo a un servidor concreto, estoy accediendo a un identificador de mi buzón y por lo tanto pues eso va a ser común y va a ser único siempre a lo largo de toda la vida del buzón del usuario. ¿Qué es lo que ha cambiado también? El servidor CAS, al contrario que en versiones anteriores, ahora solamente va a proporcionar servicios de autenticación, de redirección y de proxy. Es decir, no se va a procesar nada en el servidor CAS, no se va a renderizar ningún tipo de página web, no se va a proporcionar almacenamiento, por supuesto, etcétera, etcétera. Es decir, actúa únicamente prácticamente como un proxy de conexión. Y esto también nos ayuda a, lo que comentábamos, a dar esa transparencia de cara al usuario final con respecto pues a dónde esté en un momento determinado su base de datos en un mailbox o en otro. ¿De acuerdo? ¿Qué retos teníamos en Exchange Server 2010? Es cierto que Exchange Server 2010, además de un producto que, como os comentaba, en múltiples auditorías y consultorías que yo he podido participar, pues es un producto que evolucionó mucho con respecto a versiones anteriores, evolucionó mucho todo el tema de alta disponibilidad y de disponibilidad a nivel de sitios, etcétera, pero todavía, bueno, pues podemos decir que existían retos y que se han ido mejorando en esta nueva versión de Exchange Server 2013. Lo primero, pues evidentemente el despliegue puede ser complicado en grandes arquitecturas, como os comentaba al principio. El balanceo de carga también puede requerir en este sentido soluciones costosas. Además, recordemos que cuando teníamos únicamente 2 máquinas en Exchange Server 2010 no podíamos mezclar o insertar el balanceo de carga a nivel de software, es decir, el NLB con las funcionalidades de clustering de Windows Server en la misma máquina y por lo tanto tenemos que ir a una solución de terceros o ir a una solución externa para ese balanceo de carga. Todo esto en Exchange Server 2013 se simplifica y se mejora. También pues el hardware se puede infrautilizar cuando se instalan servidores dedicados, como se estaba comentando al principio, y se requieren demasiados espacios de nombre, hasta 6 espacios de nombre en muchas ocasiones, ¿no? Para el autodiscover, para el centro de datos principal, para el centro de datos de backup, para los diferentes servicios de acceso a los servicios web de Exchange, para el OWA, etcétera, etcétera. Es decir, diferentes espacios de nombre que al final pues hace que todo esto con su complejidad vaya en aumento. Beneficio del cambio de arquitectura, flexibilidad en las actualizaciones de versiones. No hay una relación directa en esta nueva arquitectura entre el servidor Client Access Server y el servidor Mailbox, ¿de acuerdo? Recordad que os acabo de comentar que el servidor Client Access Server únicamente actúa como proxy de comunicaciones, por lo tanto no tiene una relación o una integración como teníamos en Exchange Server 2010. Podemos actualizar las versiones
de uno o de otro independientemente. Tenemos flexibilidad geográfica a la hora pues de implementar una capa de servidores o un pool de servidores Client Access Server y luego X número de servidores Mailbox en diferentes sitios de directorio activo. Tenemos independencia de la sesión. Ahora los servidores Client Access Server no requieren tener una digamos una sesión activa a nivel de cookie. Estamos hablando para temas de balanceo de carga y mantener esa sesión a la hora de realizar un failover sobre un servidor u otro, sino que digamos la conectividad se realiza a nivel de IP y por lo tanto se identifica esa sesión o ese acceso de ese usuario a nivel de IP. Tenemos también ese despliegue simplificado para pequeñas empresas hasta grandes arquitecturas, es decir, con esta simplificación de arquitectura se abarca todo el contexto de pequeños negocios que requieran un único servidor o incluso grandes arquitecturas o vamos más allá, incluso Office 365 en instalaciones híbridas, y tenemos una mejor utilización de los recursos de hardware en este sentido. Como podéis ver, pues la arquitectura a la hora de la conexión, hay diferentes diagramas que podéis consultar en Microsoft TechNet, pero bueno, pues he querido extraer este diagrama que me parece pues bastante clarificador. Tenemos diferentes tipos de clientes, ya sea un navegador a través de OWA o el cliente Outlook o un dispositivo móvil o incluso la propia consola de administración. Todos van a conectarse a través de los mismos puntos de conexión, a través del Client Access Server, que a su vez va a redirigir las peticiones a los servidores Mailbox correspondientes que estén disponibles dentro de la organización. Y luego el transporte, como podéis observar en la pantalla, pues está dividido una parte en el Client Access Server y otra parte en el servidor de buzones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos únicamente estas dos capas, al modelo, como decía al principio, front-end, back-end, ahora lo vamos a denominar Client Access y Mailbox, y simplificamos mucho los despliegues de Exchange Server 2013. Bueno, una de los cambios también, ya desde el punto de vista de la administración del día a día que vamos a observar cuando instalemos Exchange Server 2013 es la consola de administración. Pasamos de tener una consola de administración basada en MMC y basada pues en equipo cliente a tener una consola de administración web única y exclusivamente. Es una consola además unificada para administrar tanto instalaciones on-premise como online o híbridas. Por lo tanto, pues también nos va a permitir o nos va a facilitar esa integración en organizaciones, sobre todo pues que estén trasladándose a la nube o que tengan una nube o una implantación híbrida entre Exchange on-premise y online, etcétera, etcétera. También nos va a permitir, o las modificaciones de la consola y del OWA, en este caso, nos va a permitir una característica muy interesante que, y gracias también a la funcionalidad de HTML5, nos va a permitir tener un acceso offline al OWA, a nuestro buzón, y con una sincronización automática. Esto significa que cuando recuperemos el acceso, automáticamente se le va a sincronizar todo lo que hayamos creado en modo offline con nuestro servidor o con nuestro buzón en el servidor. Y bueno, pues por lo tanto también un acceso más simple e intuitivo en la consola. Se han rediseñado todos los elementos, se han unificado a nivel de servicios y bueno, pues ahora lo vamos a ver enseguida. Y bueno, básicamente se le quita peso a la figura de lo que es el servidor físico y se sustituye por diferentes listas de servicios independientemente de qué servidor lo ofrece. En Exchange Server 2007 y en Exchange Server 2010 teníamos una vista de consola donde la funcionalidad del servidor, el rol del servidor tenía mucho peso dentro de, digamos, de la consola. Teníamos que seleccionar un servidor concreto para acceder a una funcionalidad concreta. En este caso, como podéis observar ya en la presentación, pues tenemos básicamente servicios. Tenemos destinatarios, permisos, cumplimiento legal, organización, protección, etcétera, independientemente
independientemente de los diferentes servidores que lo puedan ofrecer. Y todo este rediseño de la consola también está pensado, o ha sido pensado en busca pues de una compatibilidad con diferentes navegadores, con tabletas y con smartphones que cada vez se utilizan más, no solamente para acceder única y exclusivamente al buzón, sino para administrar nuestra propia infraestructura desde desde la tableta o incluso desde el propio teléfono móvil. Bueno, vamos a ver una primera demo de la consola. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos entiendo que estáis viendo mi escritorio. Tenemos un servidor Exchange 2013 instalado y bueno, pues acabo de entrar en el Exchange Control Panel, lo que anteriormente se llamaba como Exchange Control Panel, que es la consola de administración ahora en Exchange Server 2013. Y como podéis observar, pues tenemos una serie de elementos en la parte izquierda a nivel de servicios. El elemento superior nos permite crear y gestionar toda la parte de buzones, grupos, recursos, contactos, recursos compartidos, etcétera. Desde aquí podemos crear los diferentes buzones de la organización. En este caso estoy en una implantación on-premise, en una implantación local. Tenemos toda la gestión de permisos, un poco de forma similar a lo que teníamos en el Exchange Control Panel de Exchange Server 2010, lo que son los permisos RBAC, administración o roles de administración de usuarios y funciones de administradores también. Y por aquí se ha integrado las directivas de OWA o de Outlook Web App que podemos definir también a nivel de organización. ¿De acuerdo? Hay algunos cambios desde el punto de vista de la organización de la propia consola. Cumplimiento legal o gestión de cumplimiento. Tenemos todo lo que es la parte de e-discovery, retención local, que luego vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Lo tenemos unificado en esta área o en esta sección de la consola. Toda la gestión de auditorías, informes de auditoría lo tenemos por aquí. Las políticas de LP, que más adelante vamos a comentar, también lo tenemos definido también en esta parte. Directivas de retención, registro en diario, etcétera, etcétera. La configuración de la organización la tenemos un poquito más abajo. Aquí una novedad importante que también vamos a comentar, que es la gestión de aplicaciones dentro de la consola y dentro de la infraestructura de Exchange Server 2013. Es decir, vamos a poder instalar aplicaciones que nos amplíen y nos extiendan la funcionalidad de nuestra infraestructura. Tenemos integración de anti-malware. Ya teníamos anti-spam en versiones anteriores, pero ahora también adicionalmente vamos a tener un motor anti-malware básico integrado en los servicios de Exchange Server 2013. Esto pues viene a ser pues debido pues a la decisión reciente de Microsoft pues de no seguir desarrollando un producto como es el Forefront Protection para Exchange Server y desarrollar o integrar este producto dentro de la nueva versión de Exchange Server 2013. Por lo tanto, lo vamos a tener integrado en esta parte de la consola. Tenemos toda la parte de flujo de correo, por otro lado, lo que son reglas de transporte, informes, dominios aceptados, las directivas de direcciones de correo, los conectores. Fijaros que en versiones anteriores los conectores de recepción y los conectores de envío estaban separados. Los conectores de envío estaban definidos a nivel de organización, mientras que los conectores de recepción estaban definidos a nivel de servidor. ¿De acuerdo? Pues aquí ya lo tenemos unificado, lo tenemos accesible a ambos tipos de conectores. Tenemos la gestión de dispositivos móviles y de políticas de ActiveSync, la gestión de carpetas públicas, también lo tenemos en esta parte de la consola. Luego os comentaré un poquito de las carpetas públicas porque
digamos, desaparece lo que es la base de datos de carpetas públicas como tal y se integran en lo que es una base de datos de buzones. Y por lo tanto pues hay que crear digamos un buzón raíz para las carpetas públicas, que es el mensaje de error que ha salido ahora mismo en la pantalla. Tenemos la gestión de mensajería unificada, toda la integración con centralitas telefónicas o con Link. Y por último, y fijaros que es digamos la última parte de la consola de administración, tenemos la vista o la visibilidad a nivel de servidores. Por lo tanto, es lo que comentábamos, digamos, esta visibilidad lo tenemos aquí, pero se le quita peso, comparativamente con el peso que tenía en versiones anteriores, ¿de acuerdo? Desde aquí, pues podemos ver los diferentes servidores que tenemos en la organización con sus diferentes roles, las bases de datos que tienen montados cada uno de los servidores. ¿De acuerdo? Podemos crear aquí nuevas bases de datos, hacemos la gestión de los grupos de disponibilidad o los grupos DAG también desde aquí, tenemos la gestión de directorios virtuales, es decir, directorio de OWA, Exchange Control Panel, Autodiscover, PowerShell, etcétera, etcétera, y la gestión de certificados que también la tenemos aquí integrada. Y por último, tenemos la instalación de todos los componentes híbridos para montar pues esa infraestructura integrada con Office 365, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poquito esto es lo que vamos a tener a nivel de consola de administración. Si nos vamos al OWA, vamos a abrir el buzón del administrador en este caso, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pues el aspecto también es bastante similar. Es un aspecto más minimalista con respecto a versiones anteriores y sobre todo que Microsoft en este sentido lo que está tratando de hacer es compatibilizar y hacer lo más sencillo posible el acceso desde tabletas y desde dispositivos móviles a todas las funcionalidades en este caso pues del OWA, ¿no? En este sentido pues no vamos a tener pop-ups o ventanas emergentes como teníamos en versiones anteriores, vamos a tener todas las funcionalidades integradas desde el punto de vista pues desde la creación de un nuevo mensaje hasta la visibilidad pues de los diferentes contactos, la libreta de direcciones, la búsqueda va a estar integrada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El calendario también es bastante más minimalista en este sentido, tenemos toda la gestión de personas también pues bastante integrada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues un poco veis los cambios de diseño que vamos a tener tanto en la consola de administración de Exchange Server 2013 como en el propio OWA. Bueno, más cositas. Integración con SharePoint 2013 y Link Server 2013. Desde Exchange Server 2010 hemos tenido una integración creciente, por así decirlo, de estos tres productos, tanto SharePoint como Link, ¿no? Recordamos que ya en Exchange Server 2010 pues podíamos tener la integración de la mensajería unificada en el OWA, en el Outlook Web App, tenemos control de presencia, tenemos el almacenamiento de conversaciones de Link en el propio Outlook, tenemos los webparts desarrollados para acceder a nuestro buzón desde el propio SharePoint, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a obtener o a observar desde el punto de vista de Exchange Server 2013? Bueno, pues algunas novedades muy interesantes. Por ejemplo, el buzón de sitio. El buzón de sitio nos va a permitir integrar la información de un proyecto, de un departamento, de un sitio concreto de SharePoint, tanto en SharePoint como a nivel de Exchange, es decir, acceder a esa información tanto desde Outlook como desde el entorno web del propio SharePoint. Tenemos InPlace y Discovery, o el descubrimiento en el sitio y el descubrimiento local, que ahora se denomina así, que nos va a permitir hacer búsquedas desde el punto de vista de la auditoría o desde el punto de vista del cumplimiento legal, de la misma forma en que lo hacíamos en Exchange Server 2010 con la funcionalidad de Discovery, pero ahora extendida a SharePoint y extendida a Link Server 2013,
Por lo tanto, pues podemos hacer búsquedas en un solo paso, en un solo modelo de búsqueda en estos tres productos. Además, Link Server 2013 va a poder archivar contenido en Exchange Server 2013 y utilizarlo como almacén de contactos. Ya no va a tener su propio base de datos de contactos, sino que va a utilizar Exchange en este sentido. Y tenemos la autenticación OAuth para integrar todos los modelos de autenticación, single sign-on, etcétera, desde el punto de vista de los usuarios, pues para que no tengan problemas al cambiar de un producto a otro. El buzón de sitio, como comentaba, facilita la centralización del correo electrónico que asociamos a documentos del sitio pues de SharePoint 2013. Esto nos va a permitir mejorar la colaboración y la productividad de los usuarios y bueno, pues tiene una serie de requisitos que tenemos que cumplir desde el punto de vista de la implantación. Uno de ellos pues es la sincronización de permisos desde SharePoint, desde Exchange hacia SharePoint. Habilitar single sign-on en toda la infraestructura, etcétera. El buzón de sitio se va a crear desde el propio SharePoint, no lo podemos crear desde la consola de administración de Exchange y desde ahí se va a crear ese buzón y vamos a poder acceder tanto a nivel de Outlook como a nivel de OWA como a nivel de la propia infraestructura de SharePoint. Vamos a poder visualizar el correo electrónico desde SharePoint y desde OWA, como comentaba. Aquí tenéis un pequeño pantallazo de, unas pruebas que he estado realizando y cómo se visualizaría, es un OWA como tal, cómo se visualizaría el buzón de sitio en este aspecto. Es algo similar, para entenderlo mejor, es algo similar a lo que pueden ser o podían ser las carpetas públicas habilitadas para correo electrónico, ¿de acuerdo? Es decir, al buzón de sitio se le asigna una dirección de correo, se le asigna un buzón y entonces podemos enviar directamente contenido a nivel de correo electrónico a ese buzón. Y lo que vamos a tener como novedad es esa integración con SharePoint 2013. Tenemos el ePlace y Discovery, que como decía, pues nos permite buscar tanto en Exchange como en SharePoint y Link. Y bueno, hay algunos cambios desde el punto de vista de la arquitectura y del diseño de cómo está creado el nuevo servicio. En este sentido, pues el motor de búsqueda ahora está basado en Microsoft Search Foundation. Nos va a permitir, incluso el servicio nos va a permitir exportar los resultados de la búsqueda a un PST para su posterior análisis o su posterior verificación. Y tenemos integración con lo que se denomina in-place hold o retención de buzones, es decir, a la misma vez que hacemos la búsqueda vamos a poner los buzones encontrados en retención y podemos hacer una vista previa de resultados, o el auditor en este sentido puede hacer una vista previa de resultados. Y una novedad también que se incorpora son las consultas basadas en QKL o Keyword Query Language, que es, bueno, pues son consultas muy similares a las que podemos realizar con los motores de búsqueda tradicionales de Internet. Más novedades. Data Loss Prevention o prevención de pérdida de datos, que así se ha denominado este tipo de políticas. Son políticas que nos van a permitir reducir los riesgos de fuga de información y sobre todo cumplir de una forma mucho más sencilla, más fácil, los requisitos legales que pueda tener la organización. Por ejemplo, si tenemos que cumplir la directiva PCI DSS de control de información de tarjetas de crédito, o tenemos que cumplir las directivas de protección de datos de la Unión Europea o de protección de datos de Estados Unidos, etcétera, pues lo que está desarrollando Microsoft son una serie de políticas, una serie de plantillas ya creadas en donde se habilitan diferentes reglas de transporte que examinan el contenido de los mensajes en busca de este tipo de información sensible para evitar que salga de la organización, o si sale de la organización que lo haga bajo las condiciones de seguridad que se le hayan aplicado.
Los paquetes de directivas se componen entonces de un conjunto de condiciones que se implementan como reglas de transporte. Vamos a ver que cuando definimos una directiva, al final lo que se está creando es una serie de reglas de transporte que están contenidas en esa directiva. Se pueden crear a partir de plantillas, a partir de directivas personalizadas o importar plantillas de terceros. Una característica interesante también es que antes de aplicar las directivas, ya que esto puede suponer el que mensajes que contengan información pues se bloqueen o no salgan o se eliminen, etcétera, pues antes de aplicar las directivas DLP y ponerlas en producción se pueden probar o se pueden auditar para verificar su comportamiento. ¿De acuerdo? Que es bueno, pues la pantalla que tenéis ahí a mano derecha, donde podéis observar si queremos forzar la política o probar con o sin notificaciones. Bueno, vamos a ir viendo, por lo tanto, todos estos aspectos. Vamos a hacer una demo de los buzones de sitio, del In-Place Discovery y de las políticas Data Loss Prevention. Voy a volver a compartir. ¿De acuerdo? Bueno, para el tema del buzón de sitio, me voy a apoyar en la versión preview también de Office 365, ya que aquí no tengo instalado un servidor SharePoint y por lo tanto pues voy a apoyarme en la infraestructura de Office 365, donde ya lo tenemos integrado. Y bueno, como podéis observar, estamos ahora mismo en la pantalla principal del sitio personal de SharePoint de un usuario, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el sitio de equipo. Vamos a esperar a que cargue. Tendríamos el sitio de equipo de la organización, ¿de acuerdo? Voy a ir para atrás. Y bueno, pues algunos sitios secundarios como en este caso, pues podríamos tener el departamento comercial. Vamos a ver si me deja entrar. Vamos a actualizar la página, pues seguramente se me habría caducado la sesión. Vale, de acuerdo, ahí lo tenemos. Departamento comercial. Y el habilitar, esto lo tendría que hacer el administrador, evidentemente, el habilitar el buzón de sitio es tan sencillo como seleccionar esta última opción que nos aparece en la pantalla principal. ¿De acuerdo? Mantener el correo electrónico en el contexto, le daremos clic aquí. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparece la funcionalidad de buzón de sitio. ¿Que quiero agregar un buzón de sitio en el sitio del departamento comercial? Pues simplemente seleccionamos agregar, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí el buzón de sitio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto tarda un poquito en implementarse. Si hacemos clic en el buzón de sitio, pues seguramente nos dirá que está implementándose. Vamos a esperar. Bueno, espera un momento, se está creando el formulario del buzón de sitio. ¿De acuerdo? Vamos a darle para atrás. Tarda un poquito en implementarse y también recordemos que hay un proceso de sincronización de permisos entre la organización Exchange y los usuarios de SharePoint que también se tiene que digamos que completar, ¿vale? Para que yo pueda acceder desde SharePoint a ese buzón de sitio como usuario o como usuario perteneciente al sitio correspondiente. ¿De acuerdo? Ya luego desde aquí pues podemos acceder también al buzón de sitio desde el menú principal. Tan sencillo como esto, pues podemos implementar los diferentes buzones de sitio en nuestra organización. Vamos a volver a nuestra máquina, que la tengo por aquí. Vamos a entrar a la consola de administración. Bueno, y como comentábamos, hay una de las novedades también importantes, que es el In-Place Discovery, y bueno, pues lo gestionaríamos desde aquí, desde administración de el cumplimiento, descubrimiento y retención local. Para poder hacer un e-discovery digamos completo, es decir, poder visualizar los resultados, etcétera, tenemos que tener asignados una serie de permisos. Fijaros que el administrador en este caso sí va a poder hacer una búsqueda. Yo voy a poder ejecutar un proceso de búsqueda, que sería pues este asistente que veis en pantalla.
bueno, vamos a poner auditoría financiera. ¿De acuerdo? Esto es similar a lo que teníamos en Exchange Server 2010. Podemos buscar en un buzón específico. En este caso, pues nos mostraría los buzones disponibles que tengo en la organización. O podemos buscar en todos los buzones. Le damos siguiente. Y bueno, en este caso esto está deshabilitado, no está todavía funcional, pero podemos aquí especificar diferentes filtros y diferentes criterios de búsqueda, tanto a nivel de fecha como palabras clave o envío o recepción de mensajes a diferentes usuarios. Y por último, y es lo que comentaba como novedad, tenemos la posibilidad de poner en espera o poner en retención, como se denomina o se denominaba en Exchange Server 2010, los diferentes buzones seleccionados. Y tenemos dos opciones: retener de manera indefinida, que es similar a lo que ya conocemos en Exchange Server 2010, o especificar un número de días para guardar los elementos relacionados con la fecha de recepción. ¿De acuerdo? Es decir, si estamos haciendo una investigación, una auditoría que va a durar un mes, y en ese periodo no quiero que se modifiquen o que se eliminen documentos o posibles pruebas o evidencias sobre esa auditoría, pues entonces especifico un periodo determinado de búsqueda. ¿De acuerdo? En este sentido, como decía, el administrador puede o podría realizar el proceso de búsqueda o ejecutar el proceso de búsqueda, pero no podría ni ver los resultados, ni acceder al buzón de resultados, ni especificar nada de esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este sentido? Bueno, pues especificar o gestionar un rol específico, que sería el rol de administración de Discovery Management, ¿de acuerdo? En este caso, como podéis observar, tiene las funciones asignadas de Legal Hold y Mailbox Search, es decir, búsqueda en buzones y mantenimiento legal. Y ahora mismo pues hay un miembro, que es el auditor, el que tiene asignado este rol. Si cerramos la sesión desde aquí y nos vamos a la sesión del auditor, vamos a iniciar sesión. De acuerdo, fijaros cómo aquí, bueno, vemos la búsqueda que ha configurado el propio administrador, pero aquí ya nos aparecen algunos elementos adicionales, como puede ser pues un cálculo de resultados previo a la búsqueda, una vista previa de los resultados de búsqueda, o incluso copiar los resultados de búsqueda a un PST o a un digamos, documento, a un buzón externo. ¿De acuerdo? Bueno, la exportación la tenemos aquí. Esto es un copiar simplemente a nivel de texto los resultados de búsqueda. ¿De acuerdo? Y desde aquí podríamos exportar los resultados a un fichero PST. Si ejecutamos una nueva búsqueda, como puede ser, vamos a poner auditoría legal. Vamos a darle siguiente, vamos a especificar todos los buzones. Aquí sí tenemos habilitada la función de criterios en este sentido, porque tenemos los permisos necesarios. ¿De acuerdo? Y podemos incluso especificar la puesta en espera de los diferentes buzones, como comentaba antes. ¿De acuerdo? Finalizamos, hemos hecho una segunda búsqueda. Y ya lo tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Las búsquedas se ejecutan en tiempos programados. Se puso en cola de ejecución. Y bueno, pues cuando finalice el proceso de ejecución veríamos los resultados en el buzón de descubrimiento que se crea para este propósito. Por lo tanto, pues esto es lo que podemos disponer o tener en este sentido en Exchange Server 2013. Vamos a cerrar la sesión del auditor, vamos a volver a entrar como administrador. Administrator. Y también dentro del cumplimiento legal o la gestión de cumplimiento tenemos la prevención contra la pérdida de datos, lo que son las directivas DLP que comentaba, y desde aquí podemos crear o importar diferentes tipos de directivas DLP. En este caso vamos a crear una directiva desde una plantilla. Por ejemplo, directiva, vamos a poner
directiva de control de tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Fijaros cómo ya Microsoft nos aporta diferentes tipos de plantillas, por ejemplo, bueno, a nivel internacional, datos financieros de Estados Unidos, nos da una breve descripción de qué es lo que nos configuraría esta plantilla, datos P2 de Alemania, de Japón, datos financieros en Francia, Gramm-Leach-Bliley Act de Estados Unidos también, etcétera, PCI DSS, que es un poco pues la directiva que estaríamos buscando en este caso, donde bueno pues todo lo que sea temas de pago, datos de tarjetas de crédito, etcétera, pues se va a controlar mucho mejor. Entonces vamos a seleccionar esta directiva, la guardamos, vamos a ver si podemos guardarla. Vale, me falta un dato. Vale, es el buzón de incidentes, que lo teníamos por aquí abajo. Vamos a especificar el propio buzón del administrador. Ahí está. Vale, nos faltaba seleccionar el buzón de correo de administración de incidentes. Aquí tenemos algunas opciones adicionales también, que sería pues la aplicación de la política o la prueba con o sin notificaciones. Vale, vamos a ponerle con notificaciones, vamos a guardarlo ahora sí. Bueno, está guardando la directiva. Y en principio esto es lo único que tenemos que hacer para habilitar la directiva. Si queremos modificarla, aquí ya veríamos algunos datos adicionales que no salen en el primer asistente, como pueden ser las diferentes reglas. Como podemos observar, lo que ha hecho la plantilla en realidad es crear diferentes reglas de transporte, como puede ser esta Low Override o Monitor Data Send, Send Outside High Count, etcétera, que en principio pues se van a aplicar dentro de la organización. Cada una de estas reglas de transporte tienen una serie de condicionantes, ¿de acuerdo? Si el mensaje se envía dentro de la organización o se recibe dentro de la organización y contiene Credit Card Number o EU Debit Card Number, etcétera, entonces lo que se va a hacer es establecer el nivel de gravedad en low, bueno, la directiva que es la directiva de tarjetas de crédito, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa si la información se envía fuera de la organización? En este caso pues se está enviando fuera de la organización. Bueno, entonces el nivel de gravedad lo que va a hacer es establecerlo en high, y además se va a notificar al remitente que en este caso pues no se puede o que no se puede enviar, aunque si exista una opción o pueda existir una opción de sobreescribir el remitente para proporcionar una justificación, lo que quiere decir que bueno pues añadir una excepción a esta regla para que se puedan enviar este tipo de datos fuera de la organización. Por lo tanto tenemos todo esto luego es modificable, es ajustable a las necesidades de cada organización, pero tenemos ya una plantilla definida de diferentes políticas que va a realizar pues una serie de tareas. Si nos vamos al flujo de correo, ¿veis? Y nos vamos a las reglas de transporte, pues como podéis observar estamos visualizando las en este caso cuatro reglas que ha creado la directiva DLP para la configuración del transporte en este servidor Exchange. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues tenemos, bueno, luego ya desde aquí podemos entrar a la regla, que es lo que veis aquí, y bueno, pues incluso modificar las diferentes condiciones, agregar nuevas condiciones o nuevas acciones, ¿de acuerdo? A este conjunto de reglas. Bien, pues este tipo de políticas nos va a permitir poder controlar mucho mejor y reducir los riesgos, sobre todo de fuga de información involuntaria, ante todo, dentro o fuera de nuestra organización. Vamos con más novedades y seguimos avanzando y vamos a comentar un poquito la integración con redes sociales. Hoy en día
cada vez más los negocios, las organizaciones, pues hacen uso de este tipo de redes sociales, pues para tener un contacto directo con sus clientes, con sus proveedores, con potenciales clientes futuros, etcétera. Estamos hablando de redes sociales como LinkedIn, como Twitter, como Facebook, etcétera, o si queremos ir más allá, incluso aplicaciones que puedan extender la propia funcionalidad que ya nos da Outlook Web App. En este sentido, pues Microsoft está desarrollando Exchange Server 2013 pensando en el soporte para equipos de trabajo multigeneracionales. Es decir, ¿qué significa esto? Pues equipos de trabajo en donde vamos a tener probablemente directores de departamentos o directores generales con pues una edad ya un poco más avanzada, de directores intermedios que probablemente están en edades medias y luego pues probablemente jefes de departamento o incluso técnicos o becarios que bueno pues que tienen edades muy jóvenes y que están muy acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Tanto en su vida personal como incluso en la propia vida profesional que puedan desarrollar. Y en este sentido, pues OWA y Exchange se está integrando en este nuevo contexto. Por ejemplo, tenemos diferentes aplicaciones que nos van a permitir pues crear contactos a partir de conexiones de LinkedIn o unificar contactos con la información que yo pueda tener generada localmente con la información que provenga de la red LinkedIn. Tenemos la gestión de contactos vinculados, tenemos, por ejemplo, aplicaciones que nos van a sugerir de forma automática, según el contenido del mensaje, pues diferentes acciones, puede ser, por ejemplo, direcciones en Bing, o incluso recoger esa información de contactos de LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto, las apps de Outlook Web App en esta nueva versión, para que lo entendamos un poco mejor. Por lo tanto, voy a volver a compartir. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar la sesión del administrador. Vamos a entrar como otro usuario. Bueno, y vamos a entrar en el OWA. Exactamente. Bueno, fijaros, en este caso estamos viendo el buzón de un usuario, que es el director general de esta organización ficticia, y fijaros cómo hay un correo que está enviado para una serie de destinatarios, entre ellos el propio director general, técnico, director comercial, etcétera, etcétera, y aquí nos aparece una especie de elemento que se activa, que es la información de LinkedIn. Un poco parecido a la configuración de integración de redes sociales que ya teníamos en Outlook 2010, pues ahora lo vamos a obtener también en la parte web o en el acceso web a través de Outlook Web App. En este caso nos dice automáticamente que se han encontrado 6 contactos en el mensaje y que si quiero obtener información de estos contactos que previsiblemente pues estén dados de alta también en la red LinkedIn, pues tengo que iniciar sesión en este caso y automáticamente recuperaría esa información de estos contactos. Es decir, a medida que yo voy recibiendo mensajes con esta serie de componentes, el componente automáticamente va a sugerirme, pues oye, pues hay un contacto que está en LinkedIn, que tiene esta información, quieres visualizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso si quiero integrar ese contacto en mi lista de contactos personales dentro de mi buzón, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo claro del uso de redes sociales dentro de las aplicaciones de Outlook Web App. Pero por aquí voy a comentaros otro uso. Vamos a irnos de nuevo a Office 365 y en este caso pues me voy a ir al buzón del administrador, en donde pues previamente he creado una serie de mensajes con con una serie de direcciones. En este caso, pues por ejemplo, fijaros, tengo la dirección de Microsoft, Civica Office Building, en Bellevue, en Washington, etcétera, y como tengo habilitada la funcionalidad de Bing Maps, pues directamente y de forma integrada
simplemente le damos clic y nos localiza la dirección en el mapa de lo que yo estoy recibiendo como un simple mensaje de correo electrónico. Es decir, lo que va a hacer este componente, de nuevo, esta aplicación, es extender la funcionalidad de OWA y proporcionarme, oye, ¿quieres un mapa detallado de la dirección que he visto que está en este mensaje? Porque si tenemos una dirección, pues se visualiza y se analiza en ese contexto. ¿De acuerdo? Por el momento está disponible solamente para direcciones en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pues no lo intentéis ahora mismo con direcciones aquí en España porque no os va a funcionar. Pero esto, pues cuando tengamos ya el RTM, lo tenemos con una funcionalidad completa. Bueno, ¿y dónde se gestiona? ¿Dónde tenemos toda esta gestión de aplicaciones? Bien, pues si volvemos a entrar, vamos a entrar de nuevo como administrador. Administrator, eso es. Vamos a irnos a la consola de administración. Bueno, a nivel de organización, os comentaba un poquito al principio que aquí tenemos el componente de aplicaciones. Y en este caso, bueno, pues tenemos Bing ya instalado y habilitado, elementos de acción está instalado y habilitado, y bueno, pues he instalado algunas otras aplicaciones que ya están disponibles en versión preview y para que lo vayamos probando, como puede ser DocuSign, una aplicación para firmar documentos de forma electrónica, el propio LinkedIn que acabamos de ver, una aplicación habilitada de forma predeterminada por Microsoft, que son las reuniones sugeridas, y tenemos también por aquí a Twitter, ¿de acuerdo? ¿Que queremos integrar más aplicaciones? Pues podemos hacerlo desde office.com, desde el marketplace de Office que se está creando en este caso ya para todas las versiones 2013 de Office. Vamos a irnos al sitio de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y desde aquí, pues podéis observar que ya hay bastantes aplicaciones disponibles para su integración. Algunas son para Outlook o App, otras son para Word, otras son para Excel, etcétera. Si queremos solamente filtrar las de Outlook o App, pues lo tenemos por aquí. En este caso LinkedIn, Twitter, Liquid Space, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como hacer clic en una de ellas. Por ejemplo, esta de LegalBox, seleccionado una al azar, le damos a añadir, se recupera la información de la aplicación, nos dice un mensaje de confirmación que si queremos instalar la aplicación y le decimos que sí. Es decir, ventajas de todo este mecanismo. Primero, no tenemos que hacer desarrollos digamos complejos para poder extender las funcionalidades de OWA. Vamos a tener, ahora mismo está en versión beta como podéis observar, pero tendremos un marketplace, una tienda de aplicaciones, algunas gratuitas y otras de pago que vamos a poder utilizar para extender esas funcionalidades de OWA y sobre todo, pues como habéis podido observar, la instalación de la aplicación es sencilla, simple y muy rápida. ¿De acuerdo? Pues estos son algunas de las novedades desde el punto de vista de Outlook App que vamos a tener en Exchange Server 2013. Vamos ya con la última parte, no tenemos ya mucho tiempo, pero sí me gustaría comentar mejoras en alta disponibilidad y gestión de recursos dentro del servidor Exchange. Mejoras en alta disponibilidad. Bueno, pues hay novedades importantes, tanto en diseño como en funcionalidad. Vamos a tener ahora un componente nuevo que es el Manager Store, que bueno, pues viene a sustituir a lo que hemos conocido prácticamente desde siempre en todas las versiones Exchange, que es el Information Store. Ahora se denomina Manager Store con modificaciones importantes.
Vamos a tener otro componente que es el Managed Availability, ¿de acuerdo? Tenemos configuración automática de redes DAG, un elemento que en versiones anteriores, sobre todo ya en 2010 se automatizó un poquito este tema, pero en 2007 pues era bastante manual, teníamos que dar de alta la red, configurarla en la configuración del clúster, etcétera. Pues todo esto se va a hacer ya de forma automática con el asistente de creación del DAG. Tenemos soporte de bases de datos activas y pasivas en el mismo disco o en el mismo volumen, con lo cual nos va a permitir ahorrar mucho espacio en disco, que en versiones anteriores pues se podría desperdiciar simplemente por no mezclar bases de datos activas y pasivas en el mismo volumen. Tenemos espacios de nombres unificados en configuraciones con resistencia a nivel de sitio, un poco atendiendo pues a lo que comentábamos al principio de la nueva arquitectura de Client Access Server y Mailbox Server que tenemos en Exchange Server 2013, pues esto simplifica esos espacios de nombre que se tienen que definir para las configuraciones con resistencia a nivel de sitio. Tenemos nuevos comandos de PowerShell, tenemos administración a través de Exchange Administration Center, que ya lo habéis visto, es decir, toda la gestión tanto de DAG como de redes, como de bases de datos, como de servidores, etcétera, y por supuesto de todos los servicios adicionales está ya integrada en el Exchange Administration Center. Por lo tanto no tenemos que ir a un sitio y a otro como sucedía en versiones anteriores, a utilizar diferentes consolas. Y bueno, pues ampliando un poquito esta información, el Managed Store es el nuevo nombre que comentábamos para lo que hemos conocido hasta ahora como Information Store. Está rediseñado y reprogramado en C#. Tenemos ahí los dos componentes principales, el Microsoft Exchange Store Service.exe y StoreWorker.exe. Está integrado con el motor de replicación, un aspecto muy importante, porque en definitiva pues va a permitir, al tener esta integración con la replicación de base de datos, va a permitir que los procesos de failover o de detección de caídas de las bases de datos sea mucho más rápido y la recuperación sea mucho más rápida. Se ha optimizado para soportar discos de hasta 8 teras en configuraciones JBOD, que son configuraciones de discos locales, no estamos hablando de configuraciones de discos en RAID ni configuraciones de cabina, sino configuraciones de discos individuales, just a bunch of disks sería la definición, y por lo tanto al tener discos económicos, discos más baratos, discos de hasta 8 teras, que bueno, todavía probablemente no estén disponibles en el mercado, pero seguro que dentro de poco ya los tendremos disponibles. Vamos a poder, sobre todo, simplificar, ahorrar espacio y reducir los costes de coste por buzón a nivel de, sobre todo, de grandes organizaciones. Tenemos el soporte de múltiples bases de datos por volumen, como comentaba, y una reducción importante de hasta un 50% según los datos de Microsoft, de la entrada-salida a disco. El Managed Availability es toda la parte de gestión, de función, de failover y de control de activación de bases de datos en lo que ya conocemos como grupos de disponibilidad de base de datos, los famosos DAG. Las tareas de monitorización y recuperación se han integrado en la gestión, es decir, se está poniendo el foco en la monitorización para que en el momento que el propio servidor detecte un fallo, él mismo realice intervenciones de forma automática. Incluso esas intervenciones podrían ser el reinicio de un servidor de forma automática. Es decir, estamos hablando de restauración de servicios de forma proactiva, no de forma pasiva, como sucedía en versiones anteriores. Y en este sentido, pues tenemos funcionalidades como el auto-reseed, que sería, pues, en caso de pérdida de uno de los discos y sustitución por otro, ya no tendríamos que iniciar un proceso de replicación desde cero, sino que empezaría automáticamente a replicar esa base de datos o ese disco de forma automática. Tenemos la recuperación automática de fallos a nivel de almacenamiento, tanto a nivel de base de datos como a nivel de disco. Mejoras en las copias retrasadas, lo que se denominan las copias lagged, con tecnologías como SafetyNet y Playdown,
que es pues básicamente una comprobación de la red y del estado de la red y de la comunicación cuando se está realizando este tipo de copias, y la capacidad de parar el proceso de copia retrasada en caso de que se haya detectado un problema de corrupción de datos, para que ese problema no se conecte o se aplique a la copia retrasada, ¿no? En este sentido. Tenemos procesos de failover más rápido también, con toda esta integración que comentábamos entre el motor de base de datos y el nuevo diseño del motor con la gestión de alta disponibilidad. Y por lo tanto, bueno, pues en este sentido nos va a permitir tener servidores mucho más proactivos y más tolerantes a fallos, sobre todo en configuraciones, como decía, de discos únicos. Desde el punto de vista de la administración de carga de trabajo, que es el último punto que vamos a ver el día de hoy, tenemos también novedades interesantes. Se ha mejorado lo que ya conocíamos como User Throttling de Exchange Server 2010, en donde podíamos aplicar políticas a los usuarios para que no consumieran una serie de recursos de forma excesiva, y ahora tenemos, además de eso, tenemos el control de la carga de trabajo basado en la salud de los recursos del sistema. Por ejemplo, pues el uso de CPU local, la latencia de transacciones RPC a las bases de datos, la salud de la replicación, el tiempo del contexto de indexación, el tamaño de la cola de reintento de indexación, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que se van a estar monitorizando de forma proactiva. A cada elemento se le da una clasificación de carga de trabajo, y básicamente vamos a tener 4 tipos de clasificaciones: clasificación urgente, expectativa de usuario, mantenimiento interno o discrecional, ¿de acuerdo? Cada una de ellas tiene una serie de umbrales: umbral bajo, umbral medio y umbral alto. Y en este sentido, pues cuando alguno de los elementos que se estén monitorizando alcanza alguno de los umbrales, pues se desencadenan una serie de acciones. Esa serie de acciones pueden ser el poner en pausa ese servicio, o parar ese servicio, o no admitir nuevas conexiones para ese servicio hasta que digamos baje el nivel de uso, o baje por debajo del umbral, etcétera, etcétera. De acuerdo, un poco parecido a lo que ya conocíamos como back pressure en Exchange Server 2007 y 2010, pues digamos, pues ahora de forma mucho más ampliada, y además con posibilidad de definirlo a nivel de política y aplicarlo de forma bastante más sencilla que en ocasiones anteriores, que además teníamos que editar ficheros XML para hacer esta configuración, ¿de acuerdo? Tenemos commandlets nuevos, como puede ser el get workload management policy y el get workload policy, para visualizar toda esta información de la administración de carga de trabajo. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Os dejo mis datos de contacto. Mi nombre es Joshua Sáenz. Podéis también seguirme en mis blogs, tanto en exchangespain.com como en sergiojarro.com, o también, por supuesto, en Sidertia Solutions, en nuestra página web sidertia.com, o al correo electrónico que tenéis en pantalla, info@sidertia.com, al número de teléfono que estáis observando. Ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a dar un tiempo ahora, cuando termine, de preguntas y respuestas, y si tenéis alguna pregunta, pues las podéis ir formulando, y ahora al finalizar las voy contestando, ¿de acuerdo? Os dejo también alguna página de referencias donde podéis encontrar más información de Exchange Server 2013, sobre las novedades tanto en TechNet como en algunos blogs, entre ellos el mío en español, aspectos de alta disponibilidad, administración de carga de trabajo, y el blog del equipo de desarrollo de Exchange, que también es una buena fuente de información. Como siempre, vais a poder disponer de este webcast grabado en un par de días aproximadamente. Ya lo tendréis disponible, y desde esta página web podéis descargarlo para visualizarlo nuevamente más adelante. Vamos a seguir haciendo nuevas acciones en TechNet,
Os podéis registrar en futuros webcasts. Ahora mismo se está también desarrollando toda la serie de webcasts de Windows Server 2012, coincidiendo con el lanzamiento próximamente del producto. Y bueno, pues también os podéis suscribir a la página de TechNet o a la suscripción de TechNet. Nos podéis seguir también desde Facebook y desde Twitter. Vamos a ver, tengo por aquí una serie de preguntas. Vamos a ver. Me pregunta Esteban, dice, tengo una pregunta desde la versión anterior de Exchange. Las comunicaciones de link quedan almacenadas en el servidor de correo y se descargan al PST del usuario o quedan en SQL Server. No sé si me preguntas, Esteban, de la versión anterior o de la nueva. De la versión anterior, las conversaciones en link quedaban almacenadas en SQL Server, en lo que se denomina el servidor de archivo de link. En Exchange Server 2013 se va a poder integrar con Exchange y se van a poder almacenar tanto en SQL como en el propio servidor Exchange. Si te fijas, ya una parte de esta funcionalidad ya la tenemos con Outlook. El propio cliente Outlook, cuando tú haces o estás en una conversación con Link y lo tienes integrado con Outlook, Outlook cliente me refiero, esa conversación se te guarda de forma automática en tu propio buzón para que la puedas revisar posteriormente. ¿De acuerdo? Me dice Reinaldo, ¿cómo se maneja la integración con el esquema del directorio activo? Bueno, en ese sentido no ha cambiado. Las consolas del directorio activo siguen siendo las mismas. El esquema del directorio activo, en este sentido, tanto en Windows Server 2008 R2 como en Windows Server 2012, que son los dos sistemas soportados para Exchange Server 2013, pues serán exactamente igual que en versiones anteriores. Lo que sí está integrado es la creación de buzones. Habéis visto que desde la consola de Administration Center, vía web, podemos crear los buzones y tanto si es una cuenta ya existente como si es una cuenta nueva, pues lo podemos hacer desde ahí. Me dice Chris, gracias, si no estoy equivocado, en Exchange de 2010 el licenciamiento para usar tanto la función de archivo como retentivas está separado. Ha cambiado en 2012. Bueno, todavía Chris, toda la parte del licenciamiento todavía Microsoft no lo ha publicado. Acordaros que estamos trabajando todavía con versiones preview y bueno, pues tanto el coste de licenciamiento como el modelo, precios, etcétera, es lo último que se anuncia normalmente, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en principio se van a seguir manteniendo las licencias CAL estándar y CAL Enterprise, que son a lo que me hace referencia. Y en ese sentido, pues no tengo noticias de que vaya a cambiar, ¿de acuerdo? Pero estate atenta atento por si cambia o se anuncia algún cambio en el futuro, ¿de acuerdo? Me dice Santiago, podría dejar el link de los webcasts de TechNet un poco más tiempo para poder llegar a copiarlo, gracias. Vale, Santiago, ahora te lo presento en pantalla de nuevo. No sé si te referías a estas referencias o a este de aquí. Ahí están los webcasts grabados. De todas formas, lo puedes localizar haciendo una búsqueda en cualquier buscador, webcasts grabados TechNet, y te aparece enseguida. Y además, pues, una vez que te lo hayas descargado, pues lo puedes tener también para